Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo tema del área de español sobre cómo hacer un ensayo. Ya este tipo de temas son de nivel intermedio, superior, universitario. Generalmente es cuando se tratan este tipo de escritos. Antes de continuar, suscríbete, dale like y comenta qué otros temas te gustaría que se tocaran en el canal para que así podamos seguir creciendo y trayendo mucho más contenido. Inicialmente, si queremos hacer un ensayo, tenemos que saber lo que es. Según la Real Academia Española, un ensayo es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Sirve para dar el punto de vista respecto de un tema específico. Sin embargo, lo que se mencione debe tener validez y reconocimiento. Por eso, se deben incluir citas en un ensayo que evidencie la perspectiva que quieres expresar. Un ensayo sin evidencias no tiene credibilidad, es decir, solo es tu opinión. Realmente, la gran mayoría de los ensayos te permiten dar tu opinión al respecto, pero es solo parte del proceso. Hacer un ensayo completamente de tu opinión, como menciona, le resta credibilidad. Es decir, no tiene validez en términos de probar como si fuese un tipo de estudio. Hay varios tipos de ensayos. Unos permiten mayor libertad que otros cuando se trata de redactar. Tenemos el literario, tratan temas subjetivos, utilizan la obra literaria junto a tu experiencia y opinión. Tienen mayor libertad de expresión al escribirla. El género literario, aunque realmente sí se basa en un análisis que tú haces de manera personal, tu fuente principal y de donde puedes citar sería entonces la obra literaria, ya sea la novela, el cuento, el poema. Así que los tipos de citas en un ensayo literario corresponderían ya como tal a la obra que estás utilizando, de la cual estás hablando. El argumentativo, la intención es probar una hipótesis con argumentos válidos. Se utilizan teorías de otros autores para sustentar el ensayo. Bien, cuando tú argumentas, quieres intentar probablemente convencer de una postura. Sin embargo, este ensayo, para tú convencer a alguien, ¿verdad?, a los lectores, tiene que tener evidencia. Por eso menciona que se debe buscar otros autores que ya hayan tocado el tema, que incluso hayan investigado, para entonces incluirlos, ¿verdad?, sus partes de sus escritos como citas que justifiquen la postura que tú tomas, que te ayudaría a convencer a las personas de creer lo que tú crees o lo que tú piensas. Tenemos el ensayo científico. Se trata el tema basándose en argumentos teóricos y pruebas previamente presentadas. Es objetivo con poco espacio para ser subjetivo. En pocas palabras, un ensayo científico se trata de un experimento que se haya llevado a cabo y se mencionan las evidencias de alguna manera. Por eso dice que lleva muy poco espacio para ser subjetivo. No es tu opinión, sino que un ensayo científico está dando los resultados de una investigación como tal. Luego tenemos el ensayo expositivo. Es detallado para explicar a profundidad un tema que resulta complicado de entender. Explica profundamente todos los aspectos del mismo. Bien, como menciona, un ensayo expositivo estás explicando. Puede ser
un tema de interés o puede ser un tema que haya sido olvidado y se quiere volver a traer, pero estás exponiendo todos los puntos, le estás explicando a los lectores sobre ese tema con la mayor cantidad de detalles para evitar que sigan existiendo dudas sobre el tema. El ensayo filosófico se permite ser subjetivo y tener la opinión del autor. Trata temas que involucren la existencia y la vida, como el amor, la muerte, la vida y la soledad. Porque te dé permiso de dar tu opinión, lo cual es principalmente tu manera de ver ese tema, no quiere decir que no puedas citar. En el caso del ensayo filosófico, quizás tú quieres dar tu perspectiva, pero aún así puedes buscar citas de otros autores que hayan tocado ese tipo de temas del amor, la muerte, la vida, la soledad, sobre la existencia del ser humano y utilizarlos para explicar tu lado o lo que tú crees o lo que quieres transmitir en ese ensayo. Seguimos con el ensayo crítico. Requiere una profunda investigación previa. Se da la opinión de una manera crítica mostrando evidencia. Bien, un ensayo crítico significa que debe ser objetivo. No se trata de tu opinión. Como dice, requiere una profunda investigación previa. Significa que esa persona que escribió un ensayo crítico pudo haber estado días, semanas, incluso meses investigando sobre el tema como tal. Se da la opinión de una manera crítica, mostrando evidencia. Es decir, no es lo que tú piensas ni lo que tú sientes, sino que tomas una postura por unas razones en específico. Justificas tu lado. No es lo que piensas porque es lo que sientes, sino que debe haber, ¿verdad? Evidencia de por qué consideras que eso que estás criticando es de cierta manera. Un ensayo sociológico trata temas sobre problemas y manifestaciones culturales que han influido en el desarrollo de una comunidad. Si estamos hablando de un ensayo que habla sobre la cultura o sobre problemas de una comunidad, ¿qué tipo de evidencia se pueden poner? Pueden ser entrevistas, pueden ser estudios previos sobre esa comunidad. La misma convivencia quizás si pasas un tiempo determinado con esas personas y en esa cultura, también te ayuda a desarrollarlo. El ensayo histórico expresa las opiniones propias sobre un tema comparado con datos históricos. Bien, sí puedes dar tu opinión sobre algunos eventos en la historia, ¿verdad? Simplemente que al ser histórico tienes que justificarlo, tienes que basarlo en un hecho que ocurrió, que esté confirmado que ocurrió, para entonces dar tu opinión sobre el asunto. Un ensayo descriptivo, que es el siguiente, es muy minucioso en los detalles. Quiere que el lector se pueda hacer una imagen mental a través de sus palabras. Como lo menciona, tiene mucha descripción. Se podría decir que tiene muchos adjetivos. La descripción no es solamente lo que se pueda utilizar en un ensayo descriptivo, sino que también es una técnica utilizada en las obras literarias. Los autores generalmente no ilustran, ¿verdad?, sus obras, por lo tanto tienen que hacer la mayor cantidad de descripción posible para que el lector se pueda imaginar dónde están esos personajes, o cómo es ese lugar, o cómo es un objeto en general. El ensayo descriptivo es prácticamente igual. La idea es que el lector se pueda dar una imagen mental
de lo que estás describiendo sin tener que verlo. Por eso hay que buscar describir cada detalle y se utilizan muchos adjetivos. Ahora, la estructura del ensayo. Todo ensayo tiene sus partes. No es simplemente sentarse a escribir como salga, sino que debe tener una organización y una estructura. Iniciamos con la introducción. Se mencionan los puntos que se quieren discutir sin entrar en detalles. En la introducción vas a dar, es como un preámbulo para el lector de lo que se va a encontrar en el resto del ensayo. Sin entrar en detalles, los detalles los vas a dar más adelante en el desarrollo. Simplemente se mencionan los puntos que se van a tocar. Incluso se puede iniciar con una definición, si es un concepto el que quieres explicar. Se puede iniciar con una cita. Se puede iniciar con una pregunta, si es algo que pueda, si es un tema de debate. Lo que sí no se recomienda iniciarlo es iniciar con las palabras en este ensayo voy a hablar de. No es necesario, de hecho quedaría incluso poco profesional, en el sentido de que por la estructura se sobreentiende que es un ensayo. No es necesario que menciones la palabra ensayo, ni de que vas a hablar directamente, sino que tienes que buscar llamar la atención del lector. Como dije, ya pueden ser con citas, pueden ser con definiciones, con preguntas, con haciendo alusión a lo que haya pasado y que el lector se pueda sentir identificado. Nuevamente, no se debe iniciar diciendo, en este ensayo voy a hablar de, le quita profesionalidad, sino que busca una manera más creativa de llamar la atención del lector. Luego tenemos el desarrollo. Se escribe un párrafo por cada punto. Una recomendación es hacer de 3 a 6 oraciones para que no resulte ni muy corto ni muy largo. ¿Verdad? Esto varía, ¿verdad? Dependiendo de para quién estés redactando ese ensayo. Generalmente en las escuelas y en los colegios, los profesores que te piden un ensayo tienden a darte un mínimo y un máximo de oraciones por párrafo. Ellos establecen ese número. Sin embargo, si no tienes un número establecido, pues mi recomendación sería que vayas de 3 a 6. Que no sea muy corto, de 2 oraciones, pero más de 6 puede llevar a que sea el párrafo muy extenso, ¿verdad? Aunque eso, claro, depende de el tema que estés tratando y qué tanto se pueda expandir. Pero generalmente yo recomiendo que sea de 3 a 6 para que haya al menos un tipo de balance. Y es un párrafo por punto. Si el tema que elegiste tiene 3 puntos principales que quieres explicar, pues te toca en el desarrollo hacer 3 párrafos, uno por cada punto. Y finalmente la conclusión. Se resumen los puntos más importantes y das tu opinión o postura. En otras palabras, la conclusión es resumes lo que ya explicaste de una manera bien simple, lo más sencillo posible, y das tu opinión o postura. Como ya se había mencionado en los tipos de ensayo, hay tipos de ensayos que te permiten una mayor libertad de expresión que otros, ¿verdad? Si en el caso de un ensayo científico, tu opinión, tu postura podría ser que este descubrimiento puede traer, ¿verdad? Ciertos beneficios o perjudicar de cierta manera. Puede ser a la humanidad, puede ser un área en específico como la medicina, como la sociedad. ¿Ya? No da mucho espacio a que des tu opinión y tu perspectiva,
sino más allá del hecho de lo que podría beneficiar o perjudicar ese descubrimiento. Sin embargo, hay otros tipos de ensayos en que puedes dar tu opinión libremente, por supuesto siempre manteniendo cierta formalidad con las palabras. El hecho de que te permita dar tu opinión no quiere decir que puedas utilizar un lenguaje, se podría decir vulgar, o que se hable en todo momento, ¿verdad? Sino que debe ser un poco más formal. Porque recordemos que ese escrito, si no lo lee un profesor que se haya pedido para una asignatura académica, lo van a leer otras personas y va a ser público. Por lo tanto, tienes que evitar mantener un lenguaje vulgar. O sea, no estás hablando con tus amigos, no estás hablando con tus familiares, ni con personas que les tengas confianza, sino que debes mantener un estándar un poco más alto a la hora de elegir tus palabras, de acuerdo a las personas a las que va dirigido ese escrito. Y finalmente, tenemos aquí los pasos para escribir el ensayo. Lo primero, por supuesto, es elegir el tema. Esto depende. Generalmente también, tanto en los colegios como en la universidad, muchas veces los mismos profesores te dan una lista de la cual elegir o te asignan directamente un tema. En el caso de que no sea así y te den tema libre, o sea que tú eliges, lo primer paso es decidir de qué lo vas a escribir, de qué quieres hablar. En el caso, nuevamente, de que no se te haya asignado un tema ya, ¿verdad? Por tu maestro o tu profesor. El segundo paso es investigar. En libros, en internet, en entrevistas, en documentales. Por supuesto, esto depende del tema. Si estamos hablando de una obra literaria, pues tu otra referencia, además del internet, que es normal que se use en todo momento ahora por en nuestra sociedad, además de consultar el internet, que tienes que buscar el libro, o sea, la obra como tal, de la cual puedes citar. Si estamos hablando sobre un ensayo sociológico, sobre cómo ha afectado a la cultura y tú lo haces de una manera más personal, puedes incluir entrevistas que se hayan hecho a las personas de esas culturas. Puede variar. O sea, no es que tengas que tener de todo en cualquier tipo de ensayo, sino que tú eliges de acuerdo a lo que vas a realizar. Como tercer punto, decide de qué lado estás, a menos que sea científico o expositivo. El expositivo también te permite un poco dar tu opinión. Elegir de qué lado estás, especialmente si es un tema de controversia. Por más que expliques ambos puntos, ambos lados de un conflicto, a la hora de la conclusión que vayas a dar tu opinión, tienes que elegir un lado. ¿Qué consideras que es mejor? ¿O de qué lado estarías tú si esta fuera tu situación? Continuamos con realizar una lista o esquema para organizarte. Coloca los puntos que quieres tener en el ensayo y en el orden en que los quieres. Puede ser una lista, puede ser un bosquejo, como prefieras organizarte, sino que ya ciertos puntos, ciertas palabras o ciertas frases que te permitan tener organizado el ensayo, o al menos un esquema por el que te vas a dejar llevar antes de empezar la redacción completa. Y finalmente, redactar el ensayo. Ahora, redactar el ensayo no es simplemente
escribirlo como te sale a la primera y ya. Eso pasa por varios procesos. Lo escribes una primera vez, como salga. Luego tienes que volver a leerlo, revisarle. Principalmente lo que es la acentuación, que ya se había tocado el tema en otro video. Si todas las palabras que corresponden llevan tilde, si no le colocaste una tilde a una palabra que no la lleva. También en términos ortográficos, si nos faltan comas, si nos faltan puntos, si nos faltan mayúsculas. Debemos recordar que cada párrafo lleva una sangría, que es ese primer espacio en la línea. Va un poco más hacia adentro, que en la computadora serían 5 espacios. Esa primera línea debe ir un poquito más hacia adentro que el resto del párrafo. Y una vez se revisa la ortografía, debes volver a revisar si lo que escribiste tiene sentido. Que tenga sentido como, por ejemplo, que tenga coherencia, que no inicies hablando de una cosa y termines con otra en un mismo párrafo. Recordemos que cada párrafo debe tener un punto. Si volviste a leer y te diste cuenta que incluiste en un párrafo 2 puntos, hay que buscar la manera de separarlos. Si iniciaste hablando sobre algo en un párrafo y terminaste hablando de otra cosa completamente diferente o te saliste del tema, tienes que borrar, volver a reescribirlo, ¿verdad? Verificar que todo tenga coherencia. También podemos verificar que no se repitan muchas palabras. Algo que hace que un ensayo no se vea profesional es la repetición de la misma palabra. Si estás hablando sobre, vamos a decir, sobre si las vacunas son beneficiosas o no para la humanidad. Repetir muchas veces en el mismo párrafo la palabra vacuna, que se vean muchas veces corridas, le quita profesionalismo. Se puede hablar de ciertas formas, se puede eliminar la palabra ya sobreentendiendo de lo que estamos hablando, o se puede, en el caso de diferentes temas, se pueden incluso buscar sinónimos. Pero no se debe mencionar la palabra corrida muchas veces, se quita profesionalismo. Son pequeños datos que van a ayudar a que el escrito se vea mejor en varios aspectos. Bueno, hasta aquí sería todo lo que quería traerlo sobre este tema. Nuevamente, comenta si hay algo de lo que quieras que se vuelva a hablar. Otros, si quieres que se expanda algo sobre el tema del ensayo, si quieres algún otro tema que no comprendes y quieres que se traiga, comenta abajo, dale like y suscríbete para traer mucho más contenido. Y nos veríamos entonces en la próxima.